capacitar a las mujeres sobre los derechos. Toda la vida nos han dicho los deberes que tenemos, pero los derechos muy poco. El informe del Estado de la Población Mundial 2015 realizado por Naciones Unidas revela que más de 26 millones de mujeres y adolescentes en el mundo se encuentran en situación de emergencia, desencadenadas por la violencia o los fenómenos naturales. Las crisis las exponen a un mayor riesgo de abuso y explotación sexual. Colombia ocupa el segundo lugar de desplazamientos forzados después de Siria. Su prolongado conflicto armado, la fragilidad frente a los desastres. Esto tiene un mayor impacto en la población femenina. Por ejemplo, en las zonas afectadas, los embarazos en menores de edad tienden a triplicarse. Niñas y adolescentes. Ser víctima de violencia sexual a los 11 años y que el reclamo de mi madre hacia este grupo, cuando se enteró de esto, asesinaran a mi mamá y que creciera, digamos, con ese dolor y esa tristeza y esa madre que me hizo falta en su momento. Madres y esposas. Tenía 28 años, los paramilitares en Cúcuta matan a mi esposo, soy desplazada, me quedo con los 2 niños de él. Refugio en la tormenta. Niñas, adolescentes y mujeres víctimas invisibles de las emergencias humanitarias en el mundo. Este es el nombre del último informe revelado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el que se demuestra cómo en momentos de crisis desencadenadas por la violencia o fenómenos climáticos, las mujeres son las más vulnerables. El Estado de Población Mundial siempre hace hincapié en un tema. Este año el tema es cómo las mujeres, niñas y adolescentes son más vulnerables a las situaciones humanitarias. Hay en este momento en el mundo cerca de 60 millones de personas en necesidad de asistencia por conflicto armado o por desastre natural. Se estima que alrededor de 26 millones de mujeres se encuentran actualmente expuestas a la violencia, los riesgos de embarazos no deseados, partos inseguros, infecciones de transmisión sexual. Muchas veces incluso son utilizadas como arma de guerra o sometidas a trata de personas y prostitución. En Colombia, la crisis humanitaria tiene 2 causas: el prolongado conflicto y la fragilidad frente a los desastres naturales. En los municipios en conflicto, por ejemplo, el embarazo adolescente en niñas de 10 a 14 años se triplica. ¿Qué significa esto? Que las niñas de 10 a 14, que en Colombia tener relaciones con una niña de 10 a 14 es un delito, penado por ley, pero se embarazan 3 veces más. Subyacente a este fenómeno está la violencia sexual, que es otro punto clave. La violencia contra la mujer y específicamente la violencia sexual se incrementa por más de 2 o 3 veces en municipios en conflicto. Marta Mora y Yolanda Perea se convirtieron hace años en víctimas de la violencia en Colombia. Quisieran ser tan solo 2 testimonios, pero dicen que sus historias no dejan de repetirse en el país. La mujer es muy vulnerada físicamente en el conflicto armado y todos lo sabemos, ¿cierto? Pero hay una cosa que le duele a la madre, a la mujer como madre, ¿no? Que es esto, la falta de darle a sus hijos lo que necesitan. Es injusto, yo tengo 15 años esperando que el gobierno nacional me repare la muerte de mi esposo. Muy común que sigan abusando de las mujeres, sigan abusando de las niñas y niños, por lo cual eso nos hace que las mujeres defensoras de derechos humanos, las mujeres víctimas, cada día nos levantemos a seguir insistiendo, a seguir levantando la voz para que la historia no se repita. Establecemos contacto en vivo en nuestro Centro Internacional de Noticias con Esteban Caballero, director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Señor Caballero, un buen día, un gusto tenerlo con nosotros aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días a ustedes y gracias por el espacio y también un saludo a su teleaudiencia. Comenzar preguntándole cómo proteger a las mujeres en zonas de conflicto después de realizar este informe. ¿Cuáles serían las propuestas o cuáles son las propuestas que puede presentar a las autoridades locales y estatales para evitar que esto siga sucediendo? Bueno, muy importante es el actuar de los gobiernos locales, los municipios, que son los que tienen, digamos, la relación más directa con los afectados en situaciones de crisis. Y el mensaje principal en este caso es que
debemos considerar ciertos elementos que atienden a las mujeres y a las adolescentes como elementos básicos de la respuesta a las crisis humanitarias. A eso me refiero instalar servicios provisorios de salud materna, por ejemplo, para atender a adolescentes y mujeres embarazadas, tener también suministros para que las personas afectadas por una crisis que estén usando la planificación familiar la puedan seguir usando, y prevenir situaciones también de acoso en los mismos campos o refugios a las adolescentes, tener lugares iluminados, tener una organización comunitaria que pueda ayudarlas, digamos, a sentirse más segura. Existen dispositivos, digamos, tecnologías que permiten, por ejemplo, tener un kit de emergencia para atender partos. Existen protocolos para atender a mujeres que han sido violentadas, ayudarlas a superar el trauma, o también darle asistencia en términos del daño y la salud que ha sufrido. Y ese tipo de acciones, digamos, son las que se recomiendan, que no ha estado tan presente, digamos, en todo lo que es la respuesta humanitaria, que hoy en día está siendo un elemento sumamente importante en la comunidad internacional, porque si bien no afecta en este momento principalmente a América Latina, sí es un elemento que está teniendo una implosión, digamos, en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente y en África, y hemos tenido experiencias como la colombiana, que ha tenido una secuela enorme y que está evidenciado el uso de la violencia contra la mujer como arma de guerra, y también está evidenciado en las estadísticas que tenemos respecto a muertes maternas, como estas se triplican o duplican en las zonas de conflicto, y por ende hay ahí un mensaje claro de atender este elemento en la preparación y para las emergencias, en la gestión de los riesgos y también en las respuestas. Señor Caballero, ahí veíamos el testimonio de una de las víctimas. Decía, siempre se le enseñan los deberes a las mujeres, pero hay que capacitarlas sobre sus derechos. ¿Cómo se puede lograr esto en personas que son vulnerables, situaciones vulnerables, que son desplazadas, como usted dice, que se las utiliza como armas en guerra? Bueno, el tema de la educación, digamos, el tema de la capacitación, del desarrollo de habilidades, es una actividad, digamos, que debe estar enfocada justamente dentro del marco de esto de preparación para emergencia. Las mujeres van a ser más resilientes, van a ser más capaces de responder si tienen esa preparación. La educación y la capacitación no es un elemento muy costoso, es una cuestión bastante simple de poder convocar, congregar, dar la información, transmitirla también, en el caso, por ejemplo, de poblaciones indígenas, en las lenguas originarias, si es que hay problemas de idioma, porque son las mujeres negras, las poblaciones indígenas las que han sido muy afectadas en las zonas de conflicto, por ejemplo, ¿no? Sin duda preocupante la situación que se presenta. Y le pregunto, cuando hay desastres naturales, cuando, por ejemplo, se improvisan albergues, como sucedió con el tema de la frontera colombo-venezolana, con la crisis que se presentó meses atrás, para acoger a las víctimas, hay sin duda un mayor peligro para que se produzcan este tipo de hechos, se genera mayor vulnerabilidad en las mujeres. ¿Cómo hacer? Porque en estas situaciones es obvio que hay hacinamiento, porque es una situación de emergencia. ¿Cómo hacer para reducir, minimizar estos riesgos que son latentes? Yo creo que ahí tenemos que fortalecer lo que sería la institucionalidad de la gestión de riesgo y la preparación para estas eventualidades, ¿no? Mucho tiene que ver con los recursos. O sea, ya en América Latina hemos ido fortaleciendo esas instituciones, y la existencia de los fondos de emergencia que puedan ser utilizados rápidamente, y el enlace entre ese centro de emergencia y los gobiernos locales, actúen con protocolos. Ese tipo de articulación institucional y ese tipo de disponibilidad inmediata de recursos es fundamental para poder crear, por ejemplo, un refugio
que tenga también ciertos estándares, ¿no? No es que uno crea refugios porque sí, un techo, tiene que también tener ciertos estándares que hacen y responden a estas necesidades de las cuales estamos hablando. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros el director regional para América Latina y el Caribe del Fondo de la Población de Naciones Unidas, el señor Caballero. Le vamos a desear un buen día y nuevamente gracias. Muchas gracias a ustedes.